tardes compañeros, en este video estaré explicando la configuración del GPS de la marca Leica. Recordemos que se nos proporcionó el material, el cual es el GPS, el simulador. Este lo debemos de instalar. Una vez que esté instalado, podemos encontrarlo en el escritorio, abrir el archivo. Cuando abramos la aplicación, nos estará apareciendo esta ventana. En esta ventana, pues lo único pues es que le vamos a dar cerrar. Nos aparece el simulador. En el simulador, como ustedes podrán ver, pues este posee un teclado numérico, un teclado del alfabeto. Asimismo posee las diferentes funciones, ¿verdad? Desde F1 hasta F2, las cuales también se pueden configurar. Botones de movimiento, ¿verdad? Los cuales nos va a permitir desplazarnos en la pantalla. Un botón de Enter. Y para ello vamos a encender el GPS. Acá podemos ver que aparece el menú. eh, Nos aparece, por ejemplo, importación y exportación, configuraciones, herramientas, gestión. Lo que vamos a realizar ahora va a ser la configuración de acuerdo a lo que establece la norma técnica del RIC, lo cual que debemos de considerar, ya que para todo levantamiento, ya sea para el levantamiento de un polígono, la medición de una finca o cualquier actividad relacionados a los bienes inmuebles, nosotros debemos cumplir con la configuración que establece la norma técnica. Para ello entraremos en el apartado 3, donde está gestión. Le podemos dar un clic. Acá nos aparecerá 6 opciones. Entramos a la opción 5, configuración sets. Y acá podemos nosotros crear un levantamiento que va a ser una configuración para el proyecto que nosotros vamos a realizar. Le estaremos dando en nuevo. Acá en nuevo estaremos agregando el nombre de la configuración, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, SEDA, proyecto, por ejemplo, proyecto, una descripción, levantamiento, red y creador, por ejemplo, puede ser minor. Una vez creado esto, le daremos cargar. Cuando cargue esto, pues acá nos aparece una opción que es el modo de asistencia. Podemos hacerlo reducido o con todas las ventanas. Esto quiere decir de que cuando nosotros lo configuremos, cuando alguien abra esta configuración, nos podrá reducir la pantalla o trabajar con todas las ventanas que pues este posea, ¿verdad? Lo dejaremos en todas las ventanas, le daremos continuar. Nos aparece la opción de lenguaje, ¿verdad? En esta, en esta versión de este simulador únicamente nos aparece en inglés, entonces para ello le daremos en inglés, continuar, y acá nos aparece las unidades o los formatos que nosotros debemos ingresar. Está ángulo, tiempo y el formato de cómo estaremos obteniendo las coordenadas. En las unidades, recordemos que para el RIC, el sistema que debemos utilizar es el sistema métrico, por ello es que estaremos dejándolo en metros. Los decimales, pues esto va a depender de qué tanto que nosotros decimales queramos, si queremos 3, 2 o 4 o nada, ¿verdad? Entonces, en todo caso, lo dejaré en 3. Ahora bien, en el ángulo, la unidad de ángulo, como nosotros estamos trabajando bajo un sistema sexagesimal, lo estaremos dejando en 360 en grados, minutos y segundos, y por defecto el ángulo decimal nos dejará a un segundo. Las siguientes configuraciones como pendiente, velocidad y área son configuraciones que trae por defecto porque el sistema es un sistema que también lo trae lo que es la estación total. Le daremos continuar ya que esas no las modificaremos. Acá, perdón, acá también hay algo bien importante, nos falta todavía el ángulo. En el ángulo lo dejaremos en el norte azimutal y en el norte verdadero, ya que si fuera, por ejemplo, un levantamiento con teodolito, lo cual no es, entonces podría ser un norte magnético, lo dejamos en verdadero. Tiempo hace referencia al formato, ¿verdad? Puede ser 12 o 24 horas, ¿verdad? Lo dejaremos en 24 horas, en días, mes y año. Formato, en este caso es la forma en cómo nosotros queramos que los datos a la hora de exportarlos pues salgan primero este o norte y este. Recordemos que normalmente trabajamos XY, entonces lo dejamos en este y norte, y en el formato
geodésico lo dejaremos en latitud y longitud. La otra parte podría ser longitud y latitud. Le damos continuar y acá nos aparece el modo, ¿verdad? Que puede ser en un modo rover o en un punto de referencia, ¿sí? En esta ocasión lo dejaré en ninguno, ya que en las configuraciones que continúan veremos cómo dejaremos la configuración en el modo estático. Así bien, es importante tomar en cuenta el levantamiento, ya que aquí hace también referencia al levantamiento si es un levantamiento estático, un levantamiento, en todo caso, cinemático o un levantamiento RTK. Le damos continuar y aquí nos aparecen las configuraciones de la antena. En estas configuraciones de la antena nosotros elegimos el modelo de acuerdo a la antena que fue instalada en el GPS y qué es lo que posee, si posee un trípode o posee, por ejemplo, un bastón. Asumamos que lo estaremos dejando en una antena 501 con un bastón y a una altura de 2 metros. Esto puede variar, recordemos en campo, en alguna oportunidad lo hemos dejado a 1,60, a 1,90 o a 2 metros, ¿verdad? Ahora bien, las configuraciones de que a partir de acá de pendiente o vertical son configuraciones que vienen por defecto, ya que el sistema también permite configurarlo en una estación total, lo cual pues esto no lo modificaremos, únicamente en la antena. Le damos continuar. Acá nos aparece otra opción que en este caso nos aparece la máscara, que en este caso no haremos ninguna modificación, ya que son configuraciones que se realizan para una estación total. Le damos continuar. Acá nos aparece también lo que es los códigos. También acá es una configuración para una estación total. Le damos continuar. Y ahora bien, en esta página lo que estaremos configurando es si va a ser un levantamiento estático o será un levantamiento estático y en movimiento. Como les mencionaba anteriormente, la configuración, en todo caso, si fuera un levantamiento estático, normalmente los puntos bajan a cada 15 segundos. ¿Sí? Recordemos que en el levantamiento estático, cuando se realiza, nosotros nos ubicamos en un punto base y nos movemos hacia el lugar de levantamiento, pero el levantamiento lleva un poco más de tiempo y esto está en función de la línea base hacia donde nosotros nos encontremos. En un levantamiento estático, por ejemplo, a unos 40, 80 kilómetros, podría ser, por ejemplo, si estoy a 80 kilómetros, podría ser que 40 minutos podría ser lo apropiado para esperar que baje el dato para ese punto que estamos midiendo. Ahora bien, si es un levantamiento cinemático, es posible que el tiempo de este baje entre 1 a 2 segundos los puntos que nosotros estamos midiendo, ¿verdad? Ahora bien, algo bien importante a tomar en cuenta con el GPS y la estación total. Recordemos que un GPS nos ubica, mientras que una estación total mide el distanciamiento de los puntos, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos un levantamiento, el GPS nos posiciona, ¿verdad? Entonces, acá, si lo dejamos, por ejemplo, en estático, podríamos dejarlo, por ejemplo, a 15 segundos, 12, 10, 6, 5, lo dejaremos en 5, en 15, le damos continuar y en continuar, pues acá nos aparece eh, los puntos, es decir, que nosotros acá vamos a poder configurar, por ejemplo, eh, el autoguardado. Por ejemplo, podríamos configurar que el sistema pare, por ejemplo, cuando exista un momento crítico, por ejemplo, que no existan eh, por ejemplo, los satélites no tengo una buena recepción, por ejemplo, que esté menos de 4, ¿verdad? O, por ejemplo, si existen obstáculos en temas de tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en autoguardado le podríamos dar, por ejemplo, que sí o no, ¿verdad? Si nosotros no queremos que tenga un autoguardado,
por ejemplo, no estaría guardando, ¿verdad? Sino que esto nos podría afectar hasta cierto modo, ¿verdad? Porque, ejemplo, si nos quedamos sin batería y no tenía autoguardado, pues nunca se guardó la información, sino que hasta que se terminó el proyecto, nosotros tuvimos que haberle dado guardar. Entonces, toda esta parte de acá hace referencia a esas opciones de autoguardado. Le damos acá, por ejemplo, au- autoguardado, le damos que sí, le podemos continuar. Y en este apartado nos hace referencia a la calidad, ¿verdad? Al control de calidad. Y pues acá nosotros, por ejemplo, nosotros podemos configurar, por ejemplo, que esté, ah, por ejemplo, punto 5. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estemos realizando el levantamiento y, por ejemplo, el punto que se está midiendo no cumple con este parámetro y digamos que esté en punto 70, el mismo GPS estará indicando, ¿verdad? Que no se está cumpliendo con el parámetro que nosotros establecimos como un parámetro de control. Y también está la opción de Dilution of Precision, que es prácticamente la precisión que va a tener el GPS, ¿verdad? Que en este caso está en milímetros, que podríamos dejarlo, por ejemplo, a una precisión de 10. Le damos que sí y le damos continuar. Ahora bien, en este apartado también, pues nos aparece otra opción que nuevamente pues es una opción eh, que son configuraciones que normalmente se le da a una estación total. Entonces esta la dejamos como tal. Vamos a continuar. Ahora bien, acá también, por ejemplo, nos aparece, por ejemplo, en temas de sismos, por ejemplo. El anterior era plantillas de identificación. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una plantilla en este, mientras que en este es registros de sísmicos, como no aplica en el levantamiento que estamos haciendo, le damos continuar. Ahora bien, nos aparece esta opción. En esta opción lo que nos está mostrando son las teclas rápidas, es decir, que nosotros podemos configurar nuevamente las funciones de F1, F2, F3 hasta F12. Es decir, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, que en F7 aparezca, por ejemplo, la información de las antenas, selecciono antenas y le doy Enter. Entonces lo que estoy diciendo es que al presionar F7 cuando yo esté haciendo un levantamiento y quiero ver la información de las antenas, me direcciona automáticamente a esa función, ¿verdad? O por ejemplo, si quisiera seleccionar otra, por ejemplo, lenguaje, yo quiero que cuando presione ese botón me aparezca lenguaje. Entonces, cuando yo presione F8, la función que aparecerá será lenguaje. Y asimismo podemos configurar todos los botones F7, F8, F9, F10, F11 y F12. Supongamos que ya están todas acá, le vamos a dar continuar y acá nos aparece otra opción. Esta opción que nosotros vemos acá es la configuración de la pantalla de texto, ¿verdad? Es decir, que en todo caso nos estará apareciendo, por ejemplo, si nosotros queremos que esté encendido el touch, por ejemplo, o que esta, por ejemplo, tenga una alarma, o se ilumine la pantalla, o se ilumine, por ejemplo, el teclado. Vemos acá que, por ejemplo, el touch está apagado, lo podemos encender. Por ejemplo, si queremos la iluminación de la pantalla, contraste, etcétera, ¿verdad? Podemos encender estas configuraciones de acuerdo a lo que nosotros pues queramos realizar, ¿verdad? Entonces le vamos a dar continuar y acá en esta opción lo que nos está mostrando es la configuración de arranque y apagado. Es decir que cuando nosotros encendamos el equipo, lo primero que aparezca, por ejemplo, nosotros queremos que lo primero que aparezca sea el menú, entonces lo primero que estará apareciendo será el menú, ¿verdad? Y acá le damos continuar y la siguiente página que nos muestra es la pantalla de configuración de satélites. En este caso, nosotros vemos que nos aparece en automático o siempre en tracks. Lo dejaremos para esta ocasión en automático. Algo bien importante acá es la parte del ángulo.
Esto hace referencia al ángulo de recepción del GPS. La recomendación que se da para esta recomendación según la norma es que este no sea menor a 10 ni mayor a 15 grados. La razón es de que puede ser que nosotros en campo tengamos, por ejemplo, vegetación, espejos de agua, montañas que nos dificulten la recepción. Entonces nosotros lo debemos de graduar entre 10 a 15 grados. Entonces, para esta oportunidad lo vamos a cambiar a 15 grados y le daremos continuar. Muy bien, acá nos aparece el tiempo de la zona local. En todo caso, pues recordemos que nosotros estamos cercanos al meridiano de Greenwich, por eso lo dejaremos en 6 y nos actualiza, pues nos debería actualizar la hora, ¿verdad? Le damos continuar y acá en el instrumento, ¿verdad? De medición, es decir, el ID, nosotros lo podemos cambiar, ¿va? Por ejemplo, le podemos colocar acá eh, agro, por ejemplo. Le damos continuar y se ha creado la configuración del proyecto.